Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y que sé que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí. Hoy vamos a desgranar hasta el último detalle los rumores que sacuden la relación de Mert y Afra. Si han escuchado bien, esa pareja que ha cautivado a miles de fans está en el ojo del huracán mediático, y vamos a poner sobre la mesa todo lo que se está diciendo. Prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y, como siempre, analizado con todo el cariño y el rigor que ustedes merecen. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, háganme el gran favor de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. La pareja de Mert y Afra, esos nombres que resuenan con fuerza en las redes sociales y en los titulares de la prensa rosa, se ha convertido en un foco constante de atención. Desde que hicieron pública su relación, su química y su aparente felicidad conquistaron a una legión de seguidores. Los veíamos en eventos compartiendo momentos íntimos en Instagram, y parecía que su historia era un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la calma a menudo precede a la tormenta, y los vientos de la especulación han empezado a soplar con fuerza. Los rumores que están sacudiendo su relación no son precisamente pequeños chismes. Hablamos de especulaciones que apuntan a supuestas crisis, distancias emocionales e incluso terceras personas involucradas. Si bien es cierto que gran parte de lo que circula en Internet debe tomarse con pinzas, hay ciertos indicios, ciertos comentarios sutiles, ciertas ausencias notables, que han alimentado estas teorías y han puesto en alerta a todos sus fanáticos. ¿Son solo habladurías sin fundamento, o hay algo de verdad detrás de las sombras? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Vamos a empezar por desgranar el origen de estos rumores. Todo parece haber comenzado hace unas semanas, cuando los seguidores más atentos notaron una disminución en las publicaciones conjuntas de Mert y Afra en sus redes sociales. Antes, sus perfiles eran un constante flujo de fotos y vídeos compartidos, mostrando su día a día, sus viajes, sus momentos románticos. De repente, como si se hubieran puesto de acuerdo, las publicaciones mutuas se volvieron escasas, casi inexistentes. Esto, para una pareja que construyó gran parte de su imagen pública sobre la base de mostrar su amor, fue una señal de alerta importante. Los fans maestros del detective de Internet empezaron a comentar, a preguntar, y las teorías comenzaron a florecer como flores en primavera. Luego vinieron las apariciones públicas por separado. Si bien es normal que cada uno tenga sus compromisos individuales, la suma de apariciones sin el otro, y sobre todo, las caras un tanto sombrías o distantes en los pocos eventos a los que asistieron juntos, no pasaron desapercibidas. En una reciente entrega de premios, por ejemplo, las cámaras captaron a Mert y Afra sentados a cierta distancia, sin intercambiar miradas ni gestos de complicidad que antes eran habituales. Incluso se llegó a comentar que durante la ceremonia, apenas se hablaron. Esto alimentó aún más la idea de que algo no andaba bien, que la chispa inicial, la conexión que tanto admirábamos podría haberse apagado o al menos, estar pasando por un momento difícil. Y aquí es donde entra la parte más delicada y especulativa, los supuestos terceros en discordia. Si bien no hay nombres concretos ni pruebas fehacientes, los rumores han apuntado a posibles coqueteos, acercamientos inesperados con otras figuras del medio. Algunos mencionan a compañeros de rodaje, otros a viejas amistades que podrían estar resurgiendo. La verdad es que en el mundo del espectáculo, la tentación y las oportunidades están a la vuelta de la esquina, y es difícil saber la realidad detrás de las cámaras. Lo que sí es cierto es que la falta de comunicación pública de la pareja ha abierto un vacío que la imaginación colectiva se ha apresurado a llenar con todo tipo de escenarios. Hemos visto también cómo algunos medios de comunicación, sin tener información confirmada, han publicado titulares sensacionalistas, alimentando la polémica y generando titulares de impacto. Esto es algo muy común en el periodismo de espectáculos, donde la búsqueda de clics y la creación de controversia a menudo priman sobre la veracidad de la información. Sin embargo, esto no deja de afectar la percepción pública de la pareja y, sin duda, puede generar una presión adicional en un momento ya de por sí complicado. Por otro lado, también hay que ser justos y considerar que las parejas, por muy públicas que sean, atraviesan momentos difíciles. No todo es color de rosa, y la vida de un artista con viajes constantes, agendas apretadas y la exposición mediática a la que están sometidos, no es fácil.
Quizás lo que estamos viendo son simplemente altibajos normales en cualquier relación, magnificados por la lupa del ojo público. Tal vez necesitan un tiempo para ellos para reconectar, sin la presión de tener que mostrar una imagen perfecta a cada instante. Sin embargo, los rumores persistentes pueden llegar a ser perjudiciales. La constante especulación, las preguntas indiscretas, la presión de tener que dar explicaciones sobre su vida privada, todo esto puede erosionar una relación. Y si bien Mert y Afra son figuras públicas, merecen un mínimo de respeto y espacio para gestionar sus asuntos personales sin el escrutinio público al que están siendo sometidos. Ahora, ¿qué podemos esperar? Las opciones son diversas. Podríamos tener una confirmación oficial de que están pasando por un momento delicado, quizás una separación temporal o definitiva. O por el contrario, podrían sorprendernos con un comunicado o una publicación conjunta que desmienta los rumores y demuestre que su amor es más fuerte que nunca. También existe la posibilidad de que, como muchas parejas, simplemente decidan mantener su vida privada fuera del foco mediático, dejando que el tiempo y sus acciones hablen por sí solas. Lo importante aquí, queridos seguidores, es no dejarnos llevar por la corriente de la especulación sin fundamento. Si bien es emocionante analizar y debatir sobre la vida de nuestras celebridades favoritas, debemos hacerlo con responsabilidad y respeto. Las vidas privadas de las personas, sin importar cuán famosas sean, son sagradas, y no tenemos derecho a invadir ese espacio con juicios o conclusiones apresuradas. Lo que sí podemos hacer es mantenernos atentos a sus comunicaciones oficiales. Si Mert y Afra deciden compartir algo sobre su relación, será a través de sus canales, y ahí es donde deberíamos buscar la información veraz. Mientras tanto, disfrutemos de su trabajo, de sus talentos, y dejemos que su vida personal siga su curso, sea cual sea. En resumen, hemos analizado la creciente ola de rumores que rodean la relación de Mert y Afra, desde la disminución de sus publicaciones conjuntas hasta las especulaciones sobre supuestos terceros. Hemos explorado cómo estas habladurías, alimentadas por la falta de comunicación pública y las apariciones distantes, han generado una gran inquietud entre sus seguidores y han sido amplificadas por los medios. Sin embargo, también hemos recordado la importancia de mantener la prudencia, de no caer en la especulación desenfrenada y de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que forman parte del mundo del espectáculo. La verdad, al final, solo la conocen ellos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes y espero que hayan encontrado esta información interesante y esclarecedora. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿O consideran que es solo una etapa difícil normal en una relación? Déjenme sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad del canal. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estos análisis y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.